Posición y postura. Según la Asociación Mexicana de Fisioterapia, define la postura como la alineación corporal que se adopta espontáneamente en forma correcta o incorrecta, y a la posición como la alineación de los segmentos orgánicos que se adecua intencionalmente con fines de comodidad, diagnóstico o terapéutico. ¿Cómo colocar al paciente ante una urgencia o emergencia en el consultorio dental? Posición de cúbito supina. Se emplea cuando exista convulsión fuera del sillón dental. Colocaremos al paciente boca arriba en un plano paralelo al piso con la mirada dirigida al techo, miembros superiores pegados al tronco con las palmas hacia abajo, las extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra. Si la convulsión se da en el sillón dental, será muy difícil mover al paciente, así que no se le desplazará de este y solo se reclinará el respaldo en una posición paralela al piso. Posición de Fowler. Se indica para relajar la tensión de los músculos abdominales, permitiendo así una mejora en la respiración e incrementar la comodidad del paciente cuando estos tengan un episodio de ansiedad y presenten hiperventilación o disnea. Para asumir la posición de Fowler, el individuo se ubica sobre el sillón dental en una posición semisentada de aproximadamente 45 a 60 grados con respecto al plano del piso con las rodillas extendidas. Por ello, la cabecera del sillón se eleva unos 60 a 90 centímetros hasta la altura deseada y producir el ángulo característico de la postura. Posición de Trendelenburg. Esta posición se realiza en pacientes que presentan síncope vasovagal o choque intenso. Consiste en colocar a la víctima en posición horizontal sobre su dorso, con la cabeza un poco más bajo que el nivel de los pies. Maniobras para obtener y mantener una vía aérea permeable. Durante la práctica del tratamiento odontológico puede sobrevenir de forma accidental la inhalación de cuerpos extraños, como prótesis, parte de instrumental, material dental o dientes. También puede pasar de forma accidental sangre a las vías respiratorias y provocar un cuadro de insuficiencia respiratoria aguda. Maniobras básicas de la vía aérea. Una vez que el paciente, cuya vía aérea está obstruida, pierde el conocimiento, hay que aplicar rápidamente el soporte vital básico, incluyendo el mantenimiento de la vía aérea permeable. Estos pasos están dirigidos a operar sobre la causa más frecuente de obstrucción aérea, la lengua. En los casos en los que sea evidente una obstrucción baja de la vía aérea, como sucede en la obstrucción por deglutir algún objeto odontológico, se omitirán los pasos básicos y el reanimador comenzará directamente con el establecimiento de una vía aérea de urgencia. Colocar al paciente en posición supina, con los pies ligeramente elevados. Inclinar la cabeza con la maniobra frente-mentón. El reanimador colocará su oreja a 2,5 centímetros aproximadamente de la boca y la nariz de la víctima, escuchando el paso del aire, al mismo tiempo que observa el tórax para apreciar los movimientos respiratorios. Si estuviera indicada, se realiza la maniobra de tracción mandibular. El reanimador coloca sus dedos detrás del borde posterior de la rama mandibular y desplaza la mandíbula hacia adelante, mientras inclina la cabeza hacia atrás, abriendo la boca con uno de los dedos. Esta técnica es muy dolorosa, de modo que le dará al reanimador una idea del nivel de inconsciencia. De nuevo el reanimador colocará su oreja cerca de su boca para revisar la respiración. Si se han realizado los pasos anteriores adecuadamente y la vía aérea sigue obstruida, el reanimador considerará inmediatamente la posibilidad de que la obstrucción se encuentre en la laringe o tráquea y se procederá a establecer una vía aérea de urgencia. Establecimiento de la vía aérea de urgencia. Existen diversas técnicas para establecer una vía aérea de urgencia. Las técnicas más utilizadas son la traqueotomía y la cricotirotomía. Requieren intervención quirúrgica y por consiguiente considerable conocimiento y habilidades técnicas para poder realizarlas con efectividad.
Técnicas no invasivas para tratar la obstrucción de la vía aérea. Existen diversas técnicas manuales no invasivas que se utilizan en caso de obstrucción de la vía aérea. Maniobra de Heimlich. Esta técnica es utilizada para desobstruir de cuerpos extraños la vía aérea de adultos y niños. Los pasos a seguir dependerán del estado de conciencia del paciente. Si éste está consciente, situarse detrás del paciente y abrazar su cintura por debajo de los brazos. Tomar un puño con la otra mano, poniendo la parte del pulgar sobre el abdomen del paciente. La mano se mantiene en la línea media por encima del ombligo y claramente por debajo del apéndice esquifoide. Ejercer presión hacia adentro y hacia arriba hasta que el paciente expulse el objeto y recupere la respiración. En cambio, si se encuentra inconsciente, los pasos serán: colocaremos al paciente en posición supina. Realizar la maniobra frente-mentón y volver la cabeza hacia arriba en posición neutral. Esto evitará la obstrucción acodando la vía aérea, facilitar el movimiento del cuerpo extraño hacia la parte superior de las vías aéreas e intentar ver el cuerpo extraño. El reanimador se hincará sobre las piernas o muslos del paciente en caso de estar fuera del sillón dental. Si el paciente se encuentra en una posición alternativa es que el reanimador se coloque al lado del paciente con las rodillas cerca de las caderas de este. Colocar el talón de una mano sobre el abdomen del paciente, en la línea media ligeramente por encima del ombligo y claramente por debajo del apéndice esquifoides. Colocar la otra mano encima de la primera. Presionar sobre el abdomen del paciente con un rápido movimiento de golpe, hacia adentro y hacia afuera. La fuerza no debe ser directamente lateral. Realizar de 6 a 10 golpes abdominales. Abrir la boca del paciente y retirar el objeto extraño expulsado. Golpe torácico. Los golpes torácicos son una alternativa a la maniobra de Heimlich, como técnica para abrir una vía aérea obstruida. Técnica si el paciente está consciente. Situarse detrás del paciente y colocar los brazos inmediatamente debajo de sus axilas, rodeando el tórax. Agarrar un puño con la otra mano, colocando la parte del pulgar del puño sobre la zona media del esternón. Realizar los golpes hacia atrás hasta que se expulse el cuerpo extraño o la víctima pierde el conocimiento. Técnica si el paciente está inconsciente. Colocar al paciente en posición supina. Abrir su vía aérea y situar su cabeza en posición neutral. Situarse de rodillas del lado del paciente como en la maniobra de Heimlich. Colocar el talón de una mano sobre la mitad inferior del esternón, con la segunda mano encima de la primera. Realizar entre 6 y 10 golpes rápidos hacia abajo para comprimir la cavidad torácica. Abrir la boca del paciente y retirar el objeto extraño. Tratamiento en caso de deglución de objetos. Cuando se percibe la entrada de un objeto en la orofaringe del paciente en posición supina o semisupina, no hay que permitir que el paciente se siente. En vez de eso, se debe colocar en posición de Trendelenburg, mientras el asistente va por las pinzas de magia. Esta posición hará que la fuerza de la gravedad acerque el objeto a la cavidad oral, donde se podrá recuperar con mayor facilidad con pinzas. Si el paciente deglute el objeto, hay que realizar radiografías. El tratamiento posterior de esta situación será dirigido por el médico. En los casos en los que el cuerpo extraño ha penetrado en la tráquea, se recomienda que el paciente no se siente o incorpore, ya que la fuerza de gravedad hará que se adentre más a la tráquea. Se debe colocar el paciente en decúbito lateral con la cabeza hacia abajo. El paciente puede toser de forma espontánea. Si no es así, se le debe incitar a que lo haga para ayudar a recuperar el objeto. Si el paciente deja de toser, está claro que ha deglutido el objeto. Diagnóstico de obstrucción parcial y total de las vías aéreas. La obstrucción aérea superior del paciente puede producirse por diversas causas. Dentro de las más comunes está la ingestión de comida y prótesis dental. La obstrucción de las vías aéreas pueden ser completas o parciales. Obstrucción completa. Para reconocer una obstrucción completa, se valorarán los signos y los síntomas en 3 fases. Primera fase, de 1 a 3 minutos. La persona se encuentra consciente. Los signos y síntomas van desde gestos universales de ahogamiento, respiraciones forzadas, puede no haber movimiento de aire ni voz, así como el aumento de la tensión arterial y el pulso. Segunda fase, de 2 a 5 minutos. La persona tiene pérdida del conocimiento.
la respiración, la tensión arterial y el pulso disminuyen. Tercera fase, más de 5 minutos. La persona entra en coma, hay ausencia de signos vitales y dilatación pupilar. Obstrucción parcial. La obstrucción parcial se subdivide a efectos de tratamiento en dos tipos, con buen y mal intercambio aéreo. Los signos de obstrucción con buen intercambio de aire son tos forzada, silbidos entre toses, posibilidad de respirar. En cambio, con mal intercambio de aire se presenta Tos débil e ineficaz, ruido de croar a la inspiración paradójica, ruidos vocales ausentes o alterados, posible cianosis, posible letargo, posible desorientación. muerte clínica y muerte biológica. La muerte clínica se produce cuando los signos vitales cesan su actividad, es decir, deja de latir el corazón y desaparece la respiración. Pero aún siguen vivas las células cerebrales que se encargan de controlar esto, por lo que es posible la resucitación. Cuando esas células mueren, se produce la muerte biológica. Causas del paro cardiorrespiratorio. El paro cardiorrespiratorio es la interrupción de la circulación y la respiración de forma brusca e inesperada, que es potencialmente reversible. Provoca el cese del transporte de oxígeno a los órganos vitales y, en consecuencia, la muerte biológica irreversible. La causa más frecuente del paro cardiorrespiratorio es la cardiopatía isquémica. Principales causas del paro cardiorrespiratorio son Ataque cardíaco, hipotermia profunda, shock, traumatismo en la cabeza, electrocución, hemorragias severas, deshidratación. Mecanismos fisiopatológicos del paro cardiorrespiratorio. El colapso circulatorio, desencadenado por el paro cardíaco, produce una reducción dramática en el transporte de oxígeno a las células. A escala celular y en especial en el cerebro y miocardio, esta reducción produce un cambio de metabolismo aeróbico a anaeróbico, lo que resulta en la producción de 2 moléculas de ATP por unidad de glucosa y ácido láctico. En los primeros 5 minutos después del paro cardíaco, las reservas de ATP celular se han agotado. Una pequeña cantidad de energía se obtiene por vía de la adenilquinasa, en la que 2 moléculas de ADP reaccionan para producir un ATP y una MP. El MP, a su vez, es convertido en adenosina, la misma que tiene efectos deleterios, deprimiendo la conducción a través del nodo atrioventricular y produciendo además vasodilatación arterial. Las bombas iónicas ATP dependientes se pierden, produciéndose la deflexión intracelular de potasio y magnesio, la inactivación de los canales de sodio y la activación de los canales lentos de calcio. Este último, al no poder ser bombeado eficientemente al citosol, interfiere con la producción mitocondrial de ATP y activa la respuesta inflamatoria celular. A nivel miocárdico, el consumo de oxígeno cae con el paro. En la fibrilación ventricular, se estima en un 30-40% de las demandas pre-paro. La presión de perfusión coronaria, es decir, la gradiente entre la presión diastólica aórtica y la presión diastólica de aurícula derecha, ha demostrado ser tanto en modelos animales como humanos el mejor valor predictor hemodinámico de retorno a una circulación espontánea. Con el masaje cardíaco externo se alcanza entre un 5 y un 10% del flujo miocárdico basal, elevándose a cerca de un 40% de la condición pre-paro, con el uso de drogas vasopresoras, la adrenalina. Manifestaciones clínicas del paro cardiorrespiratorio. Algunas de las manifestaciones más comunes pueden ser Pérdida brusca de la conciencia, cianosis, apnea, midriasis, soporte vital básico y RCP. Soporte vital básico. Se refiere al nivel de atención médica indicado para los pacientes con enfermedades o lesiones que amenazan la vida, aplicada hasta que el paciente reciba atención médica completa. El objetivo principal es mantener la ventilación y circulación de la persona que ha entrado en un paro cardiorrespiratorio, hasta que llegue un desfibrilador automático o los servicios especializados de emergencia. ¿Cómo procederemos? En primer lugar, tenemos que garantizar que tanto la víctima como nosotros estemos seguros, es decir, que no corramos algún riesgo adicional. Hay que recordar que la seguridad es fundamental.
llamaremos al servicio de emergencia. Posteriormente, se valorará si la persona responde, es decir, comprobar su conciencia. Se le puede mover, preguntarle su nombre, hacer que hable o reaccione. Si responde, lo dejaremos en la posición en la que se encuentra, a no ser que sea peligroso, y siempre mantendremos la calma. Si no responde, se debe posicionar en decúbito supino y abrir la vía aérea utilizando la maniobra frente-mentón, haciendo uso de ambas manos. Lo siguiente a realizar es comprobar la respiración durante unos 10 segundos. Colocaremos la oreja al lado de la boca de la persona con la mirada hacia el pecho, de forma que podamos observar los movimientos de vaivén de la respiración pulmonar. Si respira, se le coloca en una posición lateral de seguridad, es decir, decúbito lateral, para evitar que se ahogue si vomita o con su propia lengua. Si no respira, comenzamos la reanimación cardiopulmonar. Se comienzan las compresiones, que consta de 30 compresiones en la mitad inferior del esternón, que es el punto que hay entre los dos pezones o línea intermamilar. Colocamos la palma de la mano sobre el dorso de la otra, entrelazando los dedos, brazos rectos y apoyando el talón de la mano, haciendo presión tal que hunde el tórax unos 5 centímetros. El ritmo que debemos llevar es 30 compresiones por 2 insuflaciones, que se realizan cubriendo la boca del paciente con nuestros labios y apretando la nariz para evitar la fuga del aire por esta. Si el pecho se extiende, las insuflaciones se están realizando de manera correcta. Vías y técnicas para administrar fármacos. Se entiende por vía de administración de fármaco al camino que se elige para hacer llegar un fármaco hasta su punto final de destino, la diana celular. Dicho de otra forma, es la manera elegida de incorporar un fármaco al organismo. Las vías utilizadas con mayor frecuencia son: el fármaco llega al organismo habitualmente después de la deglución. Una vez en el estómago, se somete a las características de los jugos del mismo, que por su acidez favorece mucho a la ionización del fármaco, lo que hace que la absorción sea difícil. Cuando llega al intestino delgado, cambia el pH luminal y se favorece bastante la absorción. Similar a la oral. En este caso, el medicamento en forma de pastilla o líquido se mantiene debajo de la lengua, para que el fármaco entre por los capilares sublinguales, que permiten una absorción rápida. La vía intraalveolar consiste en la aplicación de un fármaco diluido habitualmente en suero, mediante presurización y microionización de las partículas, de tal forma que al inhalarlas van vehiculadas en el aire inspirado, llegando hasta la mucosa de los bronquios terminales e incluso a los alvéolos pulmonares. En esta técnica, el medicamento se inyecta directamente en una vena. Se utilizan venas superficiales o cutáneas para inyectar solamente el líquido. La distribución es muy rápida y además se pueden administrar grandes volúmenes de medicamento. El medicamento se inyecta en el músculo, como el brazo o la nalga. El tejido muscular está muy vascularizado, por lo que el líquido inyectado difunde entre las fibras musculares y se absorbe rápidamente. El volumen inyectado por esta vía es pequeño, normalmente no más de 5 mililitros.